En esta lección continuamos explorando las técnicas utilizadas para proteger los recursos informáticos dentro del dominio de Security Operations. Nos encontramos con 4 componentes claves: WPA3, Radius, protocolos criptográficos y protocolos de autenticación. Cada uno desempeña un papel específico en la protección de las operaciones inalámbricas y en garantizar que solo usuarios y dispositivos autorizados obtengan acceso a los recursos corporativos. WPA3 es el estándar más moderno y seguro para proteger redes Wi-Fi. En Security Operations, su importancia radica en cómo reduce el riesgo operativo, fortalece el perímetro inalámbrico y dificulta significativamente la interceptación y el acceso no autorizado. WPA3 introduce varias mejoras clave: cifrado predeterminado más fuerte, resistente a ataques modernos, protección contra ataques de descifrado de contraseñas offline, evitando intentos ilimitados de adivinación, cifrado individualizado en redes públicas o de invitados, reduciendo el riesgo de espionaje. Sin embargo, en entornos corporativos es esencial distinguir entre WPA3 personal y WPA3 empresa, ya que su impacto operativo es muy diferente. WPA3 personal es un estándar adecuado para entornos pequeños, pero limitado para operaciones corporativas. WPA3 personal está diseñado para hogares u oficinas pequeñas, sin sistemas centralizados de identidad. Depende de una contraseña compartida, tipo PSK para la autenticación. En Security Operations presenta limitaciones claras. Una sola contraseña para todos los usuarios. No existe trazabilidad individual. La rotación de claves es disruptiva y difícil de gestionar. No hay integración con Radius ni con sistemas de identidad corporativos. Por estas razones, WPA3 personal no es apropiado para redes empresariales, excepto en entornos aislados o de bajo riesgo. WPA3 Enterprise es el estándar operativo para entornos corporativos. WPA3 Enterprise está diseñado para organizaciones que requieren autenticación fuerte, control granular, auditoría y gestión centralizada. Su papel en operaciones de seguridad es crítico. Autenticación individual. Cada usuario o dispositivo tiene su propia identidad. El acceso puede revocarse sin afectar a otros. Integración con Radius. Funciona con directorio activo, LDAP y otros servicios de identidad. Permite políticas de acceso consistentes en toda la organización. Cifrado mejorado. Incluye un modo opcional de 192 bits para entornos de alta sensibilidad. Auditoría y trazabilidad. Cada conexión se registra con identidad individual. Es compatible con detección de anomalías y respuesta a incidentes. Control operativo superior. Compatible con segmentación dinámica y políticas basadas en rol o dispositivo. En entornos corporativos, WPA3 Enterprise es el estándar recomendado para asegurar el perímetro inalámbrico. Radius, Remote Authentication Dial-in User Service, es un componente fundamental para la seguridad inalámbrica empresarial. Aunque su nombre aún incluye el término dial-in, esto es solo un vestigio histórico de los años 90, cuando los usuarios se conectaban a Internet mediante módems telefónicos. Hoy, Radius no tiene relación con líneas telefónicas. Su función moderna es actuar como un servidor AAA, Authentication, Authorization and Accounting. En Security Operations, Radius proporciona autenticación centralizada y auditable para usuarios que intentan acceder a recursos corporativos, especialmente mediante redes Wi-Fi protegidas con WPA3 Enterprise, acceso a red mediante 802.1x, soluciones de acceso remoto como VPNs. Radius refuerza la seguridad operativa mediante verificación centralizada de identidad. Los puntos de acceso no autentican directamente.
envían las solicitudes al servidor Radius que toma la decisión de acceso. Integración con sistemas de identidad corporativos. Funcionan con Active Directory, LDAP y otros. Registro y auditoría de accesos. Cada intento de conexión se registra, facilitando la detección de anomalías y el análisis posterior de incidentes. En resumen, Radius hace que la autenticación inalámbrica sea centralizada, trazable y alineada con la gestión de identidad corporativa, convirtiéndose en un elemento esencial de las operaciones inalámbricas seguras. Los protocolos criptográficos en redes inalámbricas no se estudian aquí desde una perspectiva matemática, sino desde su perspectiva de seguridad. Proteger los datos transmitidos por el aire contra interceptación y manipulación. Su papel es garantizar la confidencialidad del tráfico inalámbrico mediante cifrado fuerte. Garantizar la integridad de los datos evitando modificaciones no autorizadas. Prevenir ataques de repetición o impersonación mediante claves y mecanismos de sesión seguros. Algunos de los protocolos criptográficos más usados son AES, estándar moderno de cifrado simétrico. CCMP, protocolo de modo contador con código de autenticación de mensajes en cifrado por bloques. Mecanismo de integridad y cifrado usado en WPA2 y WPA3. SAE, Simultaneous Authentication of Equals. Protocolo resistente a ataques offline usado por WPA3 personal. La idea clave es que la verdadera fortaleza de una red Wi-Fi depende en gran medida del protocolo criptográfico utilizado, y los entornos corporativos deben apoyarse en las opciones más modernas y resilientes. Los protocolos de autenticación definen cómo se valida la identidad de un usuario o dispositivo antes de conceder acceso a la red inalámbrica. Su función en Security Operations es reforzar el control de acceso y evitar que la seguridad dependa únicamente de una contraseña compartida. Aportan valor operativo al prevenir acceso no autorizado, incluso si la contraseña Wi-Fi se filtra. Permitir autenticación basada en certificados, mucho más segura que las contraseñas. Integrarse con Radius, creando un flujo de autenticación empresarial completo. Ejemplos comunes. EAP-TLS, protocolo extensible de autenticación, seguridad de la capa de transporte. Ofrece la autenticación más fuerte mediante certificados, eliminando la dependencia de contraseñas. PAP, protocolo extensible de autenticación protegido. Crea un túnel cifrado que protege las credenciales durante la autenticación. EAP-TTLS, protocolo extensible de autenticación, seguridad de la capa de transporte en túnel. Permite autenticación protegida con múltiples métodos internos sin exponer credenciales. El proceso de autenticación entre el cliente y el punto de acceso se realiza mediante un intercambio de 4 pasos, mecanismo definido por el estándar 802.11i y utilizado por WPA2 y WPA3 para generar claves únicas, verificar la integridad y establecer una comunicación inalámbrica cifrada y segura. En resumen, estos elementos relacionados con la seguridad de redes inalámbricas, WPA3, AAA Radius, protocolos criptográficos y protocolos de autenticación son esenciales para las operaciones de seguridad porque establecen la base técnica que protege el acceso inalámbrico, garantizan la verificación centralizada de identidades, aseguran la confidencialidad e integridad del tráfico y refuerzan el control de acceso mediante mecanismos modernos y resistentes a ataques.